Nuestro invitado de esta noche nos reveló que tiene información en sus manos sobre hechos de corrupción en la pasada gestión que presentará oportunamente a la justicia. Ha destapado casos como el Coral y el caso Medusa. Su fortaleza ha sido puesta a prueba una y otra vez. Apenas con 4 años de edad, su papá fue asesinado y su hijo mayor partió a destiempo y en forma inesperada. Su vena social y política viene de familia. Esta noche conectamos y le damos la bienvenida a Guido Gómez Mazara. Yo estoy muy feliz, Guido, de que me hayas permitido entrar aquí a tu hogar. Muy lindo, además. Se siente el calor de la casa, Guido. Gracias. Que es el sitio donde he vivido en los últimos 26 años. Ajá. ¿No te has mudado en todo este tiempo? Yo, cuando regresé de estudiar fuera, me fui a casa de mi madre, Carmen Mazara. Duramos 3 meses. Y después mis tíos, que viven parte conmigo, tenían una casa saliendo por la Duarte, carretera Duarte. Le duramos 2 meses más hasta que nos entregaron la casa. Ya. Son 2 niñas. Sí. Y tu hijo, Que murió. que está energéticamente Claro. como ustedes. Si pudiéramos calificar la vida de Guido Gómez Mazara a sus 54 años. Saltar todos los obstáculos. Okay. Eso es una definición. Yo pienso que yo he aprendido en el marco de la tragedia ser un mejor ser humano. Eso es importante. Y yo tengo una regla. Yo soy muy amigo de mis amigos. Pero fundamentalmente, cuando yo te dije en la segunda, que yo le he buscado siempre una forma de coexistir con la dificultad y el conflicto. Eso es como un instinto de sobrevivencia, que todos los seres humanos de una forma u otra lo desarrollamos. Te pasa a ti, me pasa a mí, pero el elemento distintivo de mi vida es saltar los obstáculos. Guido es un hombre muy positivo, mira la vida de manera con mucha gallardía, con mucha valentía, y así lo asumió. Su resiliencia es una de las características que lo distinguen. Desde muy pequeño, Sí. Guido, con la muerte de tu papi, de tu padre, ¿tú recuerdas ese momento? ¿Lo recuerdas en tu mente? Porque la historia además es muy conocida, ya tú lo has dicho en varias oportunidades y me gustaría que nos la refrescara. Pero me gustaría saber si recuerdas el momento exacto. No, que te mira por enteraste. qué. Mi padre estaba preso. Sale del país como resultado del secuestro de Donald J. Crowley. Se va a México, de México salta a París y de París A se va a Bruselas. Cuba y vuelve a París y se va a Bruselas. Ese fue el tránsito de él. Mi madre estaba presa, yo estaba con mis abuelitos en San Pedro de Macorís, que me criaron. ¿Tu mamá estaba presa por? Política. Porque había una famosa ley 6 en la República Dominicana en tiempos de Balaguer que establecía una penalización a todo el que practicara el comunismo. Yo estaba presa en la cárcel de la Victoria y una presa me tiró un pedazo de periódico donde había salido la noticia de que él había muerto. Se da de conocimiento público el asesinato de mi padre, mi madre la sacan de la cárcel y ahí me llevan a la funeraria. Ahí es que yo tengo ese tipo de contacto con la muerte. Es decir, tú no sabías que había fallecido sino hasta que llegaste a la funeraria. No te habían dicho nada, Guido. Me ha hecho un comentario mi abuelita, tú sabes, muy sutil, de que Dios dispuso, más apelando a los componentes de carácter religioso propio de mi abuela, que a la realidad que yo después en el transcurso de los años y con mi madurez fui entendiendo. En el momento que te lo dijeron, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo lo recibió tu corazón y tu mente? Yo no tenía mucha capacidad de reacción, esa es la verdad, tenía apenas 3 años. Pero déjame decirte una cosa, por eso hacía hincapié en la introducción de la Del salto de los vocación obstáculos. que yo tengo para, frente a la amargura, el dolor, la dificultad, buscarle mecanismos de acomodo. No obstante esa situación de pérdida, yo tuve un excedente de cariño. O sea, mis tías, mis abuelos, los amigos de mi padre, mi mamá. Y honestamente, como existía tanto cariño, esa ausencia del padre era evidente, pero desarrollé mi infancia con cierta normalidad. Ah, no, eso era una cosa que en la casa yo le tenía que llamar la atención, ponerlo de castigo y todo, porque todo lo que encontraba a su paso lo agarraba y comenzaba a jugar baloncesto adentro de la casa. ¿En algún momento pensó Guido en hacer justicia por el caso de su padre?
recuerda que yo vengo de una formación muy cristiana, ¿eh? Mi abuelita, Isabel Ubiera. Claro, pero hacer justicia es parte de además de tu carrera de abogado. Cuando hablo de justicia no hablo en el mal sentido. Por ejemplo, en mi familia nunca nos educaron con el sentido de la retaliación. Y por las concepciones cristianas que uno tiene y se ha desarrollado, inclusive la muerte de mi hijo me ha hecho reafirmar en esos valores. Yo siempre he creído que el tiempo pone todas las cosas en su lugar. Ese es Eclesiastés que dice todo tiene su tiempo bajo el sol. Claro. Entonces, yo por ejemplo llego a la escuela de Derecho más por mi tendencia original a los temas sociales. Y como la facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, yo me involucré a la escuela de Derecho, pero nunca con la intención de perseguir a los asesinos de mi padre, no. Yo te digo, por ejemplo, y te lo recomiendo, aquí hay 2 libros esenciales. El más reciente lo acaban de publicar. A ver. Se llama Morir en Bruselas, sobre la muerte de mi padre. Correcto. Y hay otro que se llama, que han sido premio nacional, el anterior se llama El olor del olvido. Entonces, yo recreo mucho mi infancia leyendo esos textos, porque de una forma u otra es una tocada de puerta de que mi padre, independientemente de su condición de político, que lo fue, ya ha entrado al mundo de la ficción literaria. Entonces, eso me conduce a recrear la situación de infancia, de pérdida del padre y de la familia. Por cierto, que recientemente leí que había salido una información sobre quién pudo haber sido el responsable de la muerte de tu papá. Háblanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, en la novela se plantea la persona, Manolo Plata. Está vivo todavía, pero no vive en República Dominicana. Okay. Fíjate que esos acontecimientos eran propios de la Guerra Fría. Por ejemplo, tu país. Mi hermano se llama Fabricio porque había un dirigente importante de izquierda en Venezuela, se llamó Fabricio Ojeda, claro, amigo de mi padre. Entonces, una de las figuras fundamentales del gobierno venezolano hoy en día, su padre, que él es un psiquiatra importante, bien formado, Delcy Rodríguez, sí, claro, así lo puso nombre. Su padre fue asesinado en ese proceso. Es decir, de Delcy y su hermano, que es el ministro de Comunicación. Correcto. Ahora mismo. Esas personas, en gran medida, en toda América Latina, expresaban una actitud de cuestionamiento a la situación política existente y corrieron la misma suerte, desafortunadamente. Entonces, en esa dirección, por ejemplo, el caso de mi padre, hay que contextualizarlo en esa realidad. Me gusta mucho el arte. Ajá, me gusta. Si me pudieras... Tú sabes que el arte es interpretación de cada quien. Totalmente. ¿Qué es lo que te refleja este cuadro que lo hace? El carácter multifacial de la condición humana. Sí, mira cuántas caras tiene. Ese es un trabajo de Oviedo que para mí es el maestro de la pintura dominicana. Así es. Sin que nadie se ofenda, ¿no? ¿Crees que la política es multifacial? Sí. Lo que hay que generar la destreza suficiente para identificar la cara de verdad de la gente. Pero sí, aquí hay muchas simulaciones, hipocresía. La gente habla de la política, pero es la condición humana, ¿eh? En los medios de comunicación. Claro. Sí, en todas las áreas. Todas las áreas. Muy católico. Yo tengo mucha fe y mi concepción de la fe es muy amplia. Siempre le pido a Dios que lo cuide, que lo proteja. Mi esposa es una persona que más allá del acontecimiento de tragedia de nosotros en términos de perder un hijo, siempre ha sido una persona de una militancia en la fe religiosa. ¿Qué pasa con el resto de alternativas de fe que existen para Guido Gómez Mazara? Es decir, por ejemplo, no solamente está el resto de las iglesias, la iglesia evangélica, los testigos de Jehová, pero ¿crees en la ley de atracción? ¿La aplica, por ejemplo? Yo también pienso que hay componentes que escapan a la explicación humana que en gran medida hacen que uno observe fenómenos. Te voy a poner un ejemplo. Yo visité el lugar donde mataron a mi padre en Bruselas. Y debo de admitir que cuando entré sentí un frío en el cuerpo entero. Eso, a la luz de los elementos del conocimiento tradicional, no tiene una explicación. Pero como yo lo sentí, debo conectar eso con el acontecimiento de que mi padre lo asesinaron ahí. Cosas como esas me hacen pensar en que más allá de la fe formal que yo tengo, existen manifestaciones divinas que explican algún tipo de comportamiento. ¿Crees que quizás tu papá estuvo en ese momento allí cuando tú estabas? A lo mejor. Pero hay cosas, por ejemplo, en mi comportamiento que yo las puedo prevenir porque algo me dice no lo hagas.
Y yo siempre creo que es mi padre. El espíritu de su padre que está al lado de él mañana, tarde y noche. Y hay gente que lo llama también intuición, Sí, claro. por ejemplo. Claro. En este camino, en este trayecto, ese hecho que le ocurrió a tu papá, tú dentro de la vida política, que por lo que entiendo y te escucho, prácticamente naciste con la, Sí, sí, sí. con la vena política. Sí. Eso lo bebió en el biberón y además porque nació y se crió en una casa llena de políticos. Desde siempre. Yo siempre he dicho que mi padre y mi madre me construyeron a golpe de discusiones ideológicas. La admiración más la tiene con mi abuela. Háblame de eso. Son iguales, son la misma persona, hombre y mujer, son la misma persona y se admiran mutuamente. Ellos no son mucho de te abrazo y te beso, pero tú se lo ves cuando ellos están hablando. Mi madre pertenecía a un sector social alto de San Pedro de Macorís, mi padre era un obrero. Aunque éramos del mismo pueblo, no nos conocíamos. Yo lo conocí en el ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Un día que Manolo Tavares Justo fue a dar una charla allá. Era la época post-Trujillo. Trujillo tenía poco de haberlo ajusticiado. Y entonces se iba por los pueblos, se dictaban charlas sobre política y ahí lo conocí. Me impresioné porque era un tipo que aunque éramos, te reitero, del mismo pueblo, no nos conocíamos y entonces ahí me impresionó su facilidad de expresión, su forma de hablar. Se veía que era un tipo que había estudiado, que había leído. Después vino la guerra y ya mi hermano y yo somos el producto de eso. Pero, ¿Hubo algún tipo de rechazo de la familia de tu mamá por tu papá? Por ese... pero no por temas raciales. No. ¿Y de estrato social? No, tampoco. Era fundamentalmente por los riesgos que implicaba el vínculo amoroso con mi padre. Mi padre ya se había entrenado en Cuba y tenía una concepción revolucionaria del proceso, porque en el país en ese momento la juventud estaba muy estremecida por esa condición. Y en San Pedro de Macorís era caldo de cultivo para las actividades de carácter sindical. Por ejemplo, la primera huelga que se le hizo a la tiranía, mi abuelo, Papito, había participado junto a Mauricio Báez. Entonces, mi padre entra en ese proceso de efervescencia con tantas ideas que existían en el país y militó inicialmente en el 14 de junio. Y, por ejemplo, San Pedro, desde gente como Norberto James Rawlins, un poeta importantísimo del país, hasta René del Rico Bermúdez, un escritor exquisito, ahora que vuelve Botón. Quizás debe ser el poeta de su generación más trascendental. El viento frío es un trabajo importantísimo. Mi padre creció en ese ambiente y evidentemente eso le iba a conducir a la política. Y yo, en otro contexto, debo admitir que a mí el tema de la política siempre me marcó. En la casa, yo siendo un niño, por ejemplo, en mi casa veía a Antonio Guzmán y a Peña Gómez. Wow. Yo debía tener, qué sé yo, 7 años, 8 Mientras años. los demás estaban jugando, tú estabas En eso. en eso. Pero porque la situación familiar me puso en eso. O sea, yo como los niños jugaba basquetbol, peleaba en el barrio, pero la política me marcó. ¿Era violento? Ah, sí, sí. ¿En serio? Sí, Tío. sí. Travieso. Y yo creo que de cierto modo ese travieso de niño tampoco se le ha ido. Yo me daba, yo peleaba. ¿De verdad? Claro. Como todos los ¿Y te muchachos. hacían bullying o tú hacías bullying? La verdad es que yo siempre fui muy travieso en el barrio. Ajá. Siempre. Yo no sé si ustedes tienen experiencia de lo que es el tirapiedra. El dicho, tira la piedra y esconde la mano. No. En la China. Sí, a usted le dicen la China. Sí, la China, Mira, ¿verdad? Sí. La resortera. Correcto, Ajá. pero nosotros le decimos tirapiedra. Ok. Entonces, mi madre, cuando yo me portaba mal, que era casi siempre, me ponía de castigo en la tercera planta. Y yo, como una forma de sobrevivir, cogía el tirapiedra y le entraba a pedrar a todo el que pasaba No por el puede barrio. ser, Guido. En la casa, si Isabela está ahí en el sillón, viene y qué sé yo, la pellica. Si estamos en la mesa, viene y hace un comentario para alterar a todo el mundo, para ver qué le saca. Un travieso grande, no siempre, pero se le sale a veces. Pero él se da cosas de muchacho. ¿En qué momento dejaste de hacerlo? ¿Tras una pela no, o tras o tras madurar? múltiples pelas. En serio. Súper inquieto,
quería saberlo todo. ¿Qué dice tu mamá cuando recuerda? ¿Cómo hizo ella para domarte? ¿Qué crees tú? Mira, no lo ha logrado, ¿eh? Uf, mi suegra es una mujer maravillosa. Tener por Mi el mamá camino. no es mi mamá, mi mamá es papá, Ajá. madre y padre. Es la situación de muchas mujeres que en la República Dominicana, Sí. contra viento y marea, han tenido que levantar su familia. Mi mamá siempre lo hizo con mucho decoro, con mucha energía. Pero después que yo estoy sometido a la obediencia matrimonial, que esa es la definición de casamiento. Ah, ¿no? sí, para ti. Esa es mi la clave. Esposa, Bueno, me lo responde más mi adelante. esposa y mi mamá son buenas aliadas. Ok. Entonces ellos, en gran medida, ambas constituyen como una asociación de bienhechoras, no de malhechoras, de bienhechoras, que contribuyen a ir domesticando algún tipo de cosas y me resuelven demasiadas situaciones. Peleamos en conjunto por Guido, claro que sí. Cuando se empezó a ver esa vena social que empezó a ver desde muy pequeño, ¿tu mamá no le entró quizás algún tipo de No, todo miedo? lo contrario, lo incentivaba. Guido está protegido por todas las energías positivas que circundan el universo. Cuando tú haces o cuando tú recuerdas las luchas sociales que tuvo tu abuelo, que tuvo tu mamá, que tuvo tu papá, ¿te compromete aún más en lo que estás haciendo actualmente? Sí, claro, claro. Si yo vuelvo a nacer, rectifico algunos errores, pero haré lo mismo. Por aquí camino yo todos los días del mundo. Y si me voy de viaje, lo primero que me pongo son mis tenis. Si ¿Y tengo un dónde vas, compromiso, sí. Yo lo que no hago es mucho ejercicio de pesa, pero yo camino normalmente y juego básquet. Jugaba baloncesto, fue selección nacional de minibásquet, viajó muchísimo jugando y le gustaban mucho los deportes. Guido, en algún momento la gente te vio como presidenciable. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Y quién te ha dicho que uno es presidenciable porque la gente lo ve así? No, te pregunto. No, lo que te hace presidenciable son las coyunturas y la interpretación del momentum político. ¿Tú Aquí hay quisieras? mucha gente, aquí te lo voy a responder, aquí hay mucha gente que no ha entendido que desafortunadamente los procesos de renovación no se han dado en la velocidad que los otros esperan porque los líderes políticos dominicanos duran demasiado tiempo en el centro. Leonel Fernández fue presidente en el 96, Hipólito en el 2000 y todavía están en el centro del debate. Mira, Y si todavía tú aspiran. y tú me dices, por ejemplo, Guido, y tú andas por la vida aspirando a la presidencia de la República, yo ando aspirando a ser un buen ciudadano. Y si la condición de buen ciudadano implica en algún momento ser presidente de la República, perfecto. Pero si en otro momento indica que mi condición y contribución a la historia dominicana es escribir un libro, yo siempre he tenido pendiente escribir un gran texto. No he tenido tiempo porque necesito un nivel de tranquilidad para hacerlo. Pero a mí me inspira mucho la novela. Pero si la vida me determina eso, perfecto. Ahora, si la vida me pone en el dilema de ser un mal político y un padre responsable, yo prefiero mil veces un padre responsable y no un mal político. Porque siempre de la gente pública se hacen leyendas urbanas. Siempre. Y quien no puede competir contigo en el terreno de las ideas, utiliza otros mecanismos. Pero frente a la formalidad social en este país, yo tengo 25 años casado con la misma esposa. Bueno, Yo no tengo hijos fuera de matrimonio. Por ahí había escuchado que sí. Te hablaron mentira. Se pasa como el hotel que yo tenía en Cuba. ¿Ah, Cuando yo estaba en el gobierno decían, Guido tiene un hotel en Cuba. ¿Dónde diablos tengo yo un hotel en Cuba? Una estación de gasolina de Guido. Mentira, tienen 25 años buscándome y no me van a buscar ni me van a encontrar. Porque el que hace la cosa correctamente, la hace correctamente. Ahora, hablas justamente de la demanda que pudiera dar el tiempo y donde la patria necesite de tus servicios. Pero también es cierto que uno tiene proyectos y vida. Y en algún momento dijiste, voy a ser abogado. Y te pusiste la meta y fuiste abogado. Y dijiste, voy a luchar por el PRD. Hiciste lo que ibas a hacer y ahora estás en el PRM frente a una lucha. Forma parte de las metas de Guido Gómez llegar a Te la digo una presidencia. cosa, yo no estoy aspirando a la presidencia de la República todavía. Yo espero que en el futuro le tenga reservado espacios de privilegio en la dirección política o en la administración pública o en la Cámara o donde sea que él pudiera determinar, que pudiera ser de su conveniencia, también servirle al país, no desde la tribuna, desde la trinchera, desde la denuncia, sino
desde un espacio legítimo. Son factores que determinan eso. Primero la voluntad de Dios, el criterio de la gente. De lo que tú puedes estar seguro que yo tengo un sentido de compromiso con la historia de este país. Yo no puedo ser un nada más que ocupe la presidencia de la República o que aspire a la presidencia de la República o que ocupe cualquier puesto. Sí. Yo tengo un origen, un compromiso, un vínculo. Nosotros sabemos perfectamente los intereses que se cocinan y cómo patrimonios y fortunas en la República Dominicana en los últimos 30 años han crecido a expensas del Estado. Ha sido casi una regla. Mira, yo pienso que en un tramo de mi vida, yo, por el énfasis que le daba a las causas que defendía, no entendía mucho el legítimo derecho de los otros a no coincidir conmigo. Y eso después lo he modificado, en términos de que yo tengo amigos en todos los partidos. La gente no entiende cómo yo, desde el punto de vista de un proceso determinado o de una idea política, adverso a alguien, pero me ve juntándome con él después. Claro. Porque una de las tantas aberraciones que hay en el país es creer que las confrontaciones de carácter político llegan al punto de lo personal. Y no es así. Y no es así. O sea, Bueno, pero hay gente que se confunde. no, y pero entiende, es una locura, es una locura. pero yo pienso que además eso es parte de lo que está pasando, que ha pasado históricamente, no solamente en la República Dominicana, que entienden que el ser amigo y el cargo público tienen que ir de la mano, si no es un acto de deslealtad. Aquí en República Dominicana no es una aquí excepción. hay mucha gente, por ejemplo, los líderes históricos de la República Dominicana solo entendían la relación como un acto de súcubus. O sea, obediente, no pienses, entrega tu cabeza. Hay un libro, bueno, es una recopilación de cuentos de Juan Bosch, y hay un cuento que se llama La Mancha Indeleble, que es una concepción que Bosch tenía sobre la militancia política. Y el libro comienza, el cuento corto, diciendo, para ingresar al partido hay que entregar la cabeza. Es decir, en sociedades como las nuestras, el que tiene ideas independientes corre mucho riesgo, porque ser un libre pensador es riesgoso en una sociedad con tanta vocación para la genuflexión frente al poder. A mí, por ejemplo, en mi partido, donde milito, mucha gente, yo tiendo a ser muy empático en los sectores bajos y medios. Pero en las cúpulas, como todas las cúpulas se parecen, hay gente que yo le siento bien cuando el ejercicio de la oposición no hace coincidir por mi carácter de agresividad. Cuando le favorece. Pero cuando las reglas gubernamentales nos obligan a ser coherentes, no me quiere mucho, poco me importa, poco me importa. Pero yo sé que en este país tener ideas propias es casi un delito. Me siento muy orgulloso de ser amigo de Guido Gómez Mazara. Él tiene un estilo, una forma muy a veces contestataria que a algunos no le pudiera agradar. No es mi caso, que siempre yo veo en esa actitud una forma de mostrar su capacidad, su inteligencia con la que Dios lo dotó. ¿Te ha costado? Sí, pero a gusto, no tengo ningún problema, porque yo duermo tranquilo, sin problemas. ¿Has sido quizás en algún momento amedrentado, amenazado, Guido? No, la gente conmigo no fuñe. En la campaña pasada, 3 babosos se pararon frente aquí con un carrito, dame seguimiento, y yo la caí atrás. No. Hermana, mira, nadie se muere 2 veces. Y en este país, el que gobernó este país por 31 años, que es la versión Juan Vicente Gómez de ustedes, Correcto. lo mataron y lo pusieron en el baúl de un carro. Yo no me ufano de ser más guapo que nadie, pero no, hay que perderle miedo al miedo. Sobre él se dicen muchas cosas buenas, muchas cosas malas, parte de ese quehacer de la política en República Dominicana. ¿Cómo podemos nosotros contextualizar eso dentro del PRD, partido del cual perteneciste durante muchísimos años y ahora pasas al PRM, que prácticamente es exactamente lo mismo? Oye, un PRMista es un PRDista incómodo porque un bandido como Miguel Vargas se quedó con ese partido. Muchos no entendieron mi resistencia, pero hoy se dan cuenta que desinflamos al faraón, que tiene 0.55 en las encuestas. Se acaban de calificar como partido mayoritario junto con la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero eso es una decisión del Tribunal Superior Administrativo. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los tribunales. Pero sin embargo... Sí, pero hay gente que piensa que está en decadencia, pero que lo califique de partido mayoritario significa que hay algo de fuerza.
a ese señor tú le puedes poner la Reserva Federal para financiar su campaña y no va a pagar ningún céntimo. O sea, en este país, mira, el que tiene una finca en Vengan a Ver, una novia en España, un Cepillo del 70 y a Miguel Vargas de candidato, ni tiene cepillo, ni tiene finca, ni tiene novia, ni tiene candidato. Es una persona, es la expresión de cómo la práctica política se ha descompuesto en este país. No tiene una idea sobre nada. No estudia, no se forma, no se prepara, no escribe un artículo, no da una conferencia. Es la expresión de cómo la fuerza del dinero sustituyó las ideas. Y eso ha generado una crisis en el modelo político. Excúsame que yo haga comparaciones con todo el respeto del mundo. Hacer política no es un acto propio de los intelectuales, pero hay que tener un nivel de formación elemental. Tu país tiene expresiones de gente que ocupa posiciones muy altas y no tiene las herramientas ni la formación. Correcto. Entonces, a esa persona que estamos haciendo referencia, dice, hemos abrido la puerta del partido. Un político así no puede ser en el siglo XXI. Afortunadamente, la sociedad es mucho más inteligente y ese tipo de personas lo colocan en el basurero. ¿Y por qué sigue en el PRD? Porque recuerdo además haberte escuchado en algún momento decir, cuando se divide el PRD y el PRM, tú dices, yo no me voy, yo me quedo luchando por el PRD, justamente para mantener la participación dentro. Pero yo, el año pasado, en marzo, ya ingresé al PRM. No, yo lo sé, por eso te lo pongo sobre la mesa, porque en su momento tú dijiste, yo no me voy, yo voy a luchar por el PRD. Lo que pasa es que había que colocarlo en el punto de descomposición electoral donde él llegó. Ese partido de 80 años de historia es el partido más importante de la República Dominicana. ¿Y qué demostramos nosotros? Que liquidándolo electoralmente a él, las masas venían para acá. Ahí están los números. ¿Has visto al frente de casos como por ejemplo el caso Coral, que fuiste tú el que introdujo el expediente? ¿Cómo has visto el desarrollo del caso? Esto es una contribución al proceso de asentamiento de la vida nacional y el interés esencial es ese. Ahora, hay otras piezas adicionales que hemos depositado también. Hasta ahora son medidas de coerción. Pero yo aspiro y espero que en los próximos días sea más gente procesada. Claro, porque se dictaron medidas de coerción en función de que hay una imputación formal, pero si nosotros como gestión institucional no damos la señal de que en este país el que se roba unos cuartos va preso, no fuñimos. Porque la democracia, antes de colapsar, da señales. O sea, no es posible que en un país tan pobre como el nuestro, rico por la condición inclusive de desarrollo que siempre históricamente hemos tenido, pero también estructuralmente pobre porque la institucionalidad se ha quedado en un rezago. Sin embargo, cuando tú ves que en este país la desigualdad social y la pobreza te genera un drama, mira, a 20 minutos de aquí donde nosotros vivimos, aquí hay gente que no tiene los servicios básicos cubiertos. Entonces, cuando hay ese nivel de desigualdad, tú dices, bueno, ¿para qué ha servido la democracia? Inclusive hay mucha gente que tiene una nostalgia autoritaria, dice, no, pero cuando Trujillo no se robaba, no, Trujillo era el gran ladrón, porque no robaba él. Entonces, ahora hay que sancionar. Es que no es posible que en este país gente se haya robado tanto dinero y que transite por la calle del país sin ningún tipo de consecuencias. En una oportunidad escuché que denunciabas que la lucha anticorrupción del gobierno del presidente Luis Abinader está siendo enturbiada por militares que respondían a intereses del PLD. Claro. ¿Te escucharon? Sí, claro. ¿Ya no están? ¿Ya está saneado o...? Bueno, hay un proceso. El presidente tiene un estilo singular. Él cree en la gradualidad y yo la respeto. No necesariamente coincido, la respeto. ¿Por qué? Porque el país, él lo tomó en medio de una crisis sanitaria, con efectos de carácter económico. Entonces no podía imponer tantos cambios al mismo tiempo. Ahora, aquí hay un hecho sin precedentes, un Ministerio Público independiente que tiene sometido al militar de mayor jerarquía en la proximidad del expresidente. Mantienen detenido, aún sin medidas de coerción, al mayor general Adán Cáceres Silvestre, el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y al coronel Rafael de Asa, así como otros allegados. Y vendrán otros. Vendrán otros. ¿Estarás tú al frente de eso? Claro que sí. ¿Lo vas a solicitar? Claro. No, ya lo solicité. Claro. ¿De qué caso estamos hablando? Mira lo que pasa. Lo que pasa es que la gente cree que la corrupción solo es patrimonio del sector público y de los políticos. No. Es que el ámbito de la corrupción también tocó el mando militar.
Y aquí hay militares que ganan un salario y sus estilos de vida no se corresponden con eso. Ya. Eso no es que tenga una actitud contra los militares. La mayoría de los militares son gente seria en este país, decente y correcta. Ahora, hay gente que hace un aprovechamiento de la política y nosotros los políticos contribuimos con eso y se genera ese nivel de desigualdad. Jean Alain Rodríguez y el caso Medusa, Guido. Juez impone 18 meses de prisión preventiva al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a otros 4 implicados en el caso Medusa y declara el caso complejo. Mira, Jean Alain es la expresión de cómo una oportunidad perturba la serenidad en el juicio de un servidor. Y eso no pudo pasar a todos, incluyendo. Sin embargo, el acontecimiento que rebosó la copa fue el maltrato que le dio en el Consejo Nacional de la Magistratura a Miriam Germán Brito. Que en el caso personal yo tengo razones, no para actuar en contra de Jean Alain, es por el vínculo histórico de la actual procuradora y mi madre. Quizás es la primera vez que lo voy a decir en público aquí, en tu programa. Orlando es el hijo especial de Miriam, una estrella. Pero es el muchacho más malapalabroso del mundo porque llama a mi mamá, Carmen Mazara, y le dice de todo todos los días. Ese muchacho es como otro hijo de mi mamá. A tal punto que mi madre desarrolla una labor gratuita por su vocación social en un colegio especial, ya está en el consejo, donde ayuda solidaria con esos niños. Y entre esos niños está Orlando. Pero mi mamá y Miriam tienen una relación de hace 500 años porque vienen de la militancia de izquierda. Entonces yo tengo una relación primaria con esa gente. Y cuando yo vi aquel acontecimiento, yo dije, pero este muchacho se puso loco. Le ruego, magistrado, preguntar, ¿por qué en el caso más grande de corrupción de nuestro país, la magistrada Miriam Germán continúa sosteniendo reuniones ocultas con el señor Víctor Díaz Rúa? Con el consentimiento y la complicidad de Danilo Medina. Porque el gran irresponsable fue Danilo Medina de permitir que un funcionario en sus narices irrespetar a esa mujer. Porque si no la querían en la Suprema, ya, no había que maltratarla, con mentiras. Entonces, en el caso de Jean Alain, yo deposité la documentación concerniente al tema de las cárceles, de los alimentos y de todas las locuras que hay. Yo invito a la gente que lea el expediente. 279 páginas con 5.800 pruebas. Una locura. Acabas de dar un punto, además es una pregunta que se reitera mucho en la sociedad, porque la gente dice, bueno, están investigando a Jean Alain, están investigando en el caso Odebrecht a funcionarios del gobierno de Danilo Medina, pero ¿qué pasa con las cabezas? ¿Serán investigadas? No, yo creo que la persecución de la justicia no puede tener límites. Límite no puede tener. Yo soy de los que cree que Danilo Medina tiene que ser investigado. Yo soy de los que cree que Danilo Medina tiene que ser investigado. ¿Solicitarás una investigación para el expresidente? Óyete, yo tengo mucha documentación, muchísima documentación. ¿Te lo compromete? Por ejemplo, en el tema de los 57.000 millones de pesos de la visita sorpresa, no es verdad que eso operaba sin el consentimiento de Danilo. Porque la figura fundamental que hacía eso era José Ramón Peralta, que es su caja chica. Y yo sé lo que estoy diciendo, es su caja chica. Entonces hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Oye, en este país ¿se sometió un expresidente de la República o no? Banqueros importantes cayeron presos. Bueno, aquí hay que dar una señal de que el que va a la dirección del Estado y se roba lo que se robaron, tiene que ir preso. Hay que respetar el debido proceso. No hay que conculcar derechos fundamentales. La presunción de inocencia tiene que prevalecer. Pero por el amor de Dios, mira donde yo vivo. Aquí cuando los domingos nos juntamos, mi mamá, para ella nosotros somos muchachos. Claro. ¿No? A mi hermano, Marinela, ven acá, ¿qué tú estás haciendo? ¿Y ese carro? ¿Dónde tú lo sacaste, mamá? Ven. Fabricio, ven acá. La niña va a la universidad, ¿por qué va a pie? Y ese carro, préstaselo, ¿por qué no? O Guido, ¿qué tú estás haciendo? Y Danilo no sabía lo que hacían sus hermanos. Por favor. El hombre era más enterado del país. Lo que pasa es que aquí hay mucha complicidad. En todos los partidos, ¿eh? Porque Danilo tiene gente en el PRM que lo defiende. Es decir, hay complicidad dentro de personas que están dentro del partido de gobierno. Dentro de gobierno. la clase política hay mucha complicidad. ¿Y eso qué dice Luis Abinader Arregui? No, yo no sé lo que dice Luis Abinader, pero no es Luis Abinader.
¿Y qué dice el partido entonces? Bueno, porque tú perteneces a ese partido. ¿Lo has planteado? En su momento, se van a saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que se ha construido en la República Dominicana respecto de la clase política es que gente que no coincide partidariamente se unifica en los negocios. Para poco importa quién gane, quedar todos conectados. ¿Crees que en el actual gobierno, Guido, hay negocios que se están haciendo con gente del PLD? Si yo lo detecto, lo denuncio. Al minuto. Porque yo no tengo un problema. Que de paso, yo voy a defender este gobierno. Porque las razones fundamentales que condujeron al cambio hay que reivindicarlas. ¿Confías en Luis Abinader? Yo creo que tiene buena voluntad. ¿Eres? Pero yo no trabajo en el gobierno. Ni me interesa trabajar en el gobierno. ¿Estamos claros? Mi mujer no trabaja en el gobierno. Mi mamá no trabaja en el gobierno. Ni tiene pensiones, ni nada de eso. Mi hermano no trabaja en el gobierno. Mi hija estudia afuera y no me puede pasar ni por el consulado ni por la embajada. No hay nexos. Tengo una hermana que trabaja en una entidad pública contra mi voluntad, porque trabajaba en el Tribunal Constitucional y le rogué que no se metiera a trabajar en esa vaina. Pero como ella es adulta, lo hizo. ¿Guido Gómez es de Luis Abinader o de Hipólito Mejía? No, yo soy un hombre que tiene ideas propias. ¿Amigo de los dos? Sí. Soy amigo. ¿Hay división dentro del PRM, Guido? No, nosotros estamos conscientes de que no podemos reproducir los vicios del pasado. Pero yo soy amigo de la gente sin esperar nada a cambio. Yo soy más amigo de Luis que Luis mío. Yo soy más amigo de Hipólito que Hipólito mío. No porque le cuestione su amistad, sino porque yo soy amigo. Si en este momento te enfrentaras frente a Luis Abinader, que te ha sentado en muchas oportunidades, y tuvieras que decirle qué puntos de mejora en este momento deberían aplicarse en el país. Yo pienso que el gobierno, reitero, está en una situación de excepción por la crisis sanitaria. Sin embargo, a mí me seduce más la idea de que el gobierno marque más un acento social, un vínculo con los sectores que en la pirámide social dominicana pertenecen a los segmentos medios y bajos. Mira por qué. Porque después del ajusticiamiento de Trujillo, la democracia dominicana siempre ha sido injusta con ellos. Y la noción del cambio, que cristalizó una aspiración política, en gran medida no era para sustituir el PRM por el PLD, sino para sustituir un modelo de carácter político donde la gente se siente orgullosa. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. Aquí tenemos 20 años diciendo que la economía crece, que es verdad que crece, pero ¿para quién crece? Porque el modelo económico sigue siendo desigual. Pocas manos concentran mucha riqueza. Entonces tenemos dificultades en el sector hospitalario, en el sector educativo, el tema de la inseguridad ciudadana es terrible. Entonces, hacia ahí yo pienso que la gestión de gobierno tiene que ser orientada. ¿Crees que los pueblos son sabios? Tienen intuición. La gran tragedia de la clase política es que subestima la inteligencia del pueblo dominicano. Una gente que venda coco o que sea taxista no puede tener la rigurosidad académica, pero tiene la intuición y la inteligencia de orden práctico, claro que sí. ¿Qué piensas tú de la estructura política del país? Países como el mío, por ejemplo, donde no existe estructura política, se va a una debacle y se empiezan a comprometer las democracias. Pero mira lo que pasó en Venezuela. Como acción, desde el año 1958 en Venezuela se formó lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era un acuerdo de alternancia política post-dictadura. ¿Qué pasó? Que Acción Democrática y COPEI se alternaban en el poder y no tuvieron la visión de que la democracia implicaba una transformación de la sociedad. Entonces comenzó la desigualdad, la pobreza, la corrupción y Venezuela encontró un vengador social, Hugo Chávez Frías. ¿Pudiera la República Dominicana estar frente a un vengador social? Desafortunadamente sí. Si en la clase política no hay el nivel de intuición y de inteligencia de crear los mecanismos preventivos, claro que sí. ¿Temes que eso pueda pasar? Sí. ¿Crees que el gobierno actual pudiera frenar esa posibilidad? Sí, y hay la capacidad, la inteligencia, la voluntad, el entendimiento, claro que sí. Ángel Martínez, el periodista, lo vimos denunciando, Guido. Es un sinvergüenza. Bueno, comunicador, por lo menos comunica, ¿no? Un sinvergüenza. Lo vimos denunciando y denunciando además que tú eras como una especie de hilo del dinero del narcotráfico para financiar al presidente Luis Abinader. Con el caso de Guido Gómez Mazara, un político dominicano que se ha buscado unos problemas innecesarios, creemos nosotros. Mira lo que ha pasado. Una de las múltiples maneras de arrabalizar el debate de las ideas
Antes, en medio de la Guerra Fría, era con el comunismo. Ahora es con el narcotráfico. Vamos a otro ciclo. Los líderes fundamentales de la República Dominicana han tenido, post-Trujillo, que enfrentar ese argumento. Y te hago un recuento. Peña Gómez. Lo acabaron con eso. Atoy de Camps. Milagros Ortiz Bosch. Hipólito Mejía. Luis Abinader. Leonel Fernández. Danilo Medina. Es decir, es la impugnación de una insuficiencia para el argumento para tratar de categorizarte en un sector delictivo. ¿Cuál es el problema conmigo? Que yo vengo de una extracción de carácter popular y a mí me llena de satisfacción ir al barrio, a la marginalidad, actuar con los amigos, ser consecuente con ellos. Yo no le pregunto a mis amigos lo que hacen, porque en el tribunal de mi corazón mis amigos no tienen defecto. ¿Qué hacen mis adversarios políticos? Procuran este sinvergüenza, ¿verdad? Que yo lo someto, se manda a correr, no quiere aceptar los requerimientos de la justicia y ahora dice que él no viene a la República Dominicana porque yo controlo la justicia. ¿Qué controlo yo justicia? Lo que pasa es que aquí hay mucha ligereza. Acaba de hacer una solicitud de que lo traigan. Claro, vía Interpol, por un procedimiento legal. Un procedimiento legal. Entonces, son muy guapos para decir cosas que lo mandan. Porque lo mandan. Pero a la hora de asumir la responsabilidad, dicen, no, Guido tiene conexiones con el poder. ¿Qué conexión con el poder tengo yo? ¿Qué dice tu familia cuando pasan este tipo de situaciones y este tipo de denuncias? ¿No hay temor? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus hijas? Yo creo que a mí me pasa dos cosas con eso. La primera es que cuando mi papá sale de mi casa, es otra persona. No es que se le cambia su esencia para nada, pero no es el mismo que viene. Entonces, muchas veces yo ni me entero qué está pasando. O también, cada vez que yo no vivo aquí, entonces no me entero de muchas cosas. Y cuando sí pasa algo que puede salir en un periódico o algo, mi mamá me da la llamadita, Gabriela, está pasando esto. Y tal vez mi ignorancia o falta de información, pues no me preocupo nunca por eso. Pero tampoco creo que vaya a pasar cosas malas. Espero. No, mira, mi esposa y mi hija y mis hijas yo las trato de mantener lejos de todo, ¿eh? Mi hija estudia afuera, mi mujer es una bastante solidaria. Pero la lucha política ¿te en este acompaña? país, en todo, pero... ¿En ningún momento te ha dicho, Guido, para? Tengo temor por tu vida, tengo temor de que pueda haber algún tipo de retaliación. Pero tú y yo comenzamos hablando de mi origen. Yo soy el hijo del Moreno y de Carmen. ¿Qué miedo voy a tener yo? No hablo de ti, hablo de tu familia. Mi familia. Mi esposa, desde que nos conocimos estudiando fuera, ella sabía lo que yo quería y dónde venía. Pero al final de la jornada, el mejor aliado de la verdad es el tiempo. Actuar correctamente genera riesgos en esta sociedad de cómplices. Y tú tienes periodistas, escúchame que hable frente a ti, decente, pero tiene un grupo sinvergüenza. Sí, todos los gremios Como tú están, tienes por políticos supuesto. correctos y tienes un grupo de sinvergüenza. ¿Tú te imaginas que yo tengo 25 años en el centro del debate y en este país nadie me acusa de nada? Porque ha demostrado que es un tipo que no tiene miedo, que enfrenta lo que sea con mucha entereza. Guido, no quiero terminar la entrevista sin hablar de un hecho que marcó tu vida. Lo conversamos un poco al inicio del programa, que es la partida de tu hijo a muy temprana edad. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el niño estaba estudiando fuera. Mis hijos van a un colegio bilingüe y estaba en Miami, en Orlando, para ser más preciso. Me había llamado por la mañana, estaba haciendo un homework, decía él, sobre Hitler. Me estaba preguntando, papá, Hitler, sí. Y él en la tarde estaba en la piscina, salió y lo impactó un proceso que se llama de aneurisma. Los recuerdo, sí, obviamente tenía yo 12, 11 años, y los recuerdo, y así como es un momento muy triste en mi familia, también es un momento que cuando uno lo recuerda dice, mierda, estuvieron todos aquí. Mi mamá que es de Puerto Rico, su familia estuvo aquí. Toda la familia de mi papá, si alguno vivía en Nueva York, vinieron en ese momento. Sí, es un momento obviamente súper triste, pero decir, contale, es un momento también tú dices, tengo muchísima gente a mi alrededor. No hubo chance de nada, es decir, no fue que pasó un Lo montaron en un proceso. helicóptero, lo llevaron a un hospital, pero ya. ¿Cómo puedes calificar hoy ese momento? Porque además es un momento que nadie se espera, ¿no? Siempre uno piensa que es al Y revés. sobre ¿qué va a todo, pasar? el niño no tenía nada.
No tiene ningún problema de salud. ¿No dio chance de que conversaras con él, Guido? Por la mañana. Después de eso, no. De allí para acá, Guido. Tú sabes que nadie está en capacidad para proyectar reacciones cuando se le muere un hijo. Esa es la tragedia más grande para un ser humano. Sin embargo, déjame decirte que como nosotros hemos sido construidos en el dolor, eso nos ha unificado. Una tragedia. ¿Recuerdas algunas palabras de tu esposa en ese momento coyuntural? ¿Se dijeron algo que quizás los ayudó justamente a consolidarse más? No, que teníamos que seguir. Tuvimos que ir poquito a poco levantándonos y cada uno con las herramientas que tiene en mano, ¿no? Guido es un hombre muy positivo, mira la vida de manera con mucha gallardía, con mucha valentía, y así lo asumió. Su resiliencia es una de las características que lo distinguen, y así lo asumió. Por mi parte, me refugié en mi fe, eso fue como mi tabla de salvación, y bueno, tuvimos el apoyo de toda la familia, de muchos amigos, y poquito a poco fuimos saliendo de ese pantano de la tristeza. Después tenemos un producto de eso, porque eran 2, y después de la muerte del niño decidimos tener otra niña, Isabela. Esa tiene 9 años, la queremos vender, nadie me la compra. Isabela, ¿no te vamos a vender? No. ¿Y por qué no? Yo la quiero comprar. ¿En cuánto puedo comprar yo esa muchacha? ¿En cuánto te pueden vender a ti, Chávez? Es bueno, sinceramente, te lo da todo. Hay que argumentarle todo también. Si quiero salir, a dónde voy, con quién, por qué, a qué hora vuelvo, pero te lo deja, o sea, no te va a decir que no. La grande es introvertida, estudia cine, literatura, lee, tranquila, pero esta es otra cosa. Pero te digo la verdad, esa tragedia también ha servido de reencuentro mío con Dios. ¿Te has acercado más? He sido mucho más empático en el marco de la crítica. ¿Tú ves? Que comenzó diciendo, pero ¿por qué a mí? Y a posteriori, como yo soy un lector voraz de la Biblia, me ha dado muchas enseñanzas. La mayor de ellas, ¿cuál ha sido, Guido? Que no se puede perder la fe. Bueno, Guido, llegó la hora de despedirnos. Agradecida Un por hasta luego, hasta luego. Hasta luego, claro. Esta es tu casa, conectados de tu casa. Claro. Por cierto, gracias por habernos abierto las puertas de la tuya, de tu vida, y además poder graficar en esto que es parte de tu día a día. Y esperemos que todo, absolutamente todo lo que haga, no solamente Guido Gómez Mazara, sino todo el que esté con una mediana responsabilidad sobre el país, podamos entre todos sacar a República Dominicana hacia adelante. Amén. A ustedes por habernos acompañado, gracias por conectar esta noche con nosotros. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.